No, hola hermanos, el día de hoy, 4 de octubre del 2023, va a quedar grabado en los anales de la historia. Hoy comienza el sínodo de los obispos, este sínodo especial sobre la sinodalidad. Por eso voy a dejar ahí la imagen que caracteriza a este sínodo, y he dejado la imagen también de Nuestra Señora de Satanudos, ¿ok? Porque es una de las devociones del Santo Padre, y para que desate ese nudo que está en el corazón de algunos que están queriendo ver lo que no hay que ver, que están queriendo hacer del sínodo el final. Llegan los últimos tiempos porque se viene el desastre. ¿Cuál desastre, hombre? Si a la iglesia la guía el Espíritu Santo. Lean un poquito de historia, lean un poquitito de historia. Y que estos 5 cardenales con su dubia y sus cosas, pues sí dudosos, pues sí, que quieran, que sigan en sus dudas. Pero la iglesia debe avanzar, y debe avanzar guiada por el Espíritu Santo. Y dejen de estar queriendo leer cosas que no. Hoy, 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. El Papa Francisco, el día de San Francisco, inaugura este sínodo sobre la sinodalidad. Y hombre, yo creo que Francisco sería el primero en estar ahí queriendo armar un verdadero sínodo, un sínodo en el que aprendamos a caminar juntos, participación, misión, comunión, para que vayamos hacia donde tenemos que ir como iglesia. Giovanni di Pietro Bernardone. Así se llamaba Juan, oigan, que yo que sí insisto que se llamaba Juan. Le pusieron Francisco como apodo, el francesito, porque su papá, don Pietro, era comerciante en telas, y entonces pasaba mucho en las ferias, en la zona, probablemente porque la mamá también, doña Joana, era de origen francés, y entonces resulta ser que pues se iba a las ferias a vender, y entonces le decían el francés porque se la pasaba allá, y entonces de ahí vendrá probablemente. ¿Cuándo nace Francisco? Francisco nace muy probablemente 1181, 1182. Su papá era una persona de bien, o sea, acomodada, muy acomodada, y él era un muchacho como cualquier muchacho, ¿no? Era muy jovial, le gustaba cantar, se llevaba bien con todo mundo, y vive ahí esa vida llena de la jovialidad, generoso, porque le regalaba muchas cosas a los pobres, y eso es cierto. Mucho antes de su conversión él era de ese espíritu tan, llamémosle, libre en ese sentido, ¿no? Bello, pues resulta ser que participa como soldado en 2 ocasiones, en una contra Perugia, que era la enemiga ciudad cercana ahí en Umbria, y luego también en el ejército del Papa, que se enfrentaba contra el ejército del Sacro Imperio Romano. Entonces fíjense, en la primera ocasión cayó preso, y estuvo preso más o menos durante un año. En la segunda ocasión, en lo que iba de camino hacia el combate, una voz le dijo: no, regrésate a Asís. Y se regresó, pero la gente empezó a notarlo. Aquí hay algo raro con este Francisquito, Hay algo raro, porque empieza a ser un poquito más meditativo. Empieza a encontrar espacio, se va a vivir con los leprosos, un encuentro que tuvo con el señor leproso, y le daban asco, pero se quedó ahí, y empieza la crisis. Y luego escucha una voz que le dice en San Damián, el Cristo de San Damián tan bello, ¿no? Que le dice: Francisco, vete y reconstruye mi iglesia. Y el hombre pensó que se trataba de rehacer, ¿cómo les diría?, de renovar el templito de ahí, y en la Porciúncula y demás. Y no, señor. Era Dios que le estaba diciendo la misión que le iba a poner. Vino el hombre, vendió su caballo, vendió todas sus posesiones en Foligno, y regresa a Asís, y entonces regresa, de hecho, ahí a San Damián. Y cuando se entera el papá, dice: este está loco, ¿cómo se le ocurre? Y lo fue a buscar, pues no lo halló. No lo encontró, se escondió. Pero luego ya vino Francisco y se presentó y le dijo: lo siento, yo quiero entregar la vida al Señor. Y eso, el papá dijo: este está, ya les digo, está más perdidito. Fue a hablar con don Guido era el obispo de Asís, lo llamaron al tribunal del obispo por las barbaridades que estaba haciendo, despilfarrando el dinero de su padre. Y vino él y dijo: muy bien, pues no tengo más padre que Dios. Se quitó la ropa, vino el obispo, le puso la capa, y el resto es historia. Porque entonces se regresó a San Damián. Ahí se le fueron juntando algunos muchachos que vieron aquel ideal como un ideal precioso, ¿no? Y entonces al final terminaron siendo 12, terminaron siendo 11 junto con él, ¿no? Y entonces, pues ahí empezó la vida. Comenzó de una manera muy sencilla, y aquellos muchachos, Bernardo de Quintivale, Pedro Cayani, Sabatino, Bernardo Vigilanti, Juan de San Constanzo, Ángelo Tancredo. Por cierto, Francisco tuvo un hermano al menos, que se llamaba Ángelo. Hay siempre gente que se pregunta: ¿y qué pasó con el papá y la mamá?
porque claro, después de aquello, y entonces ya no tengo más padre que a Dios, pero fíjense que según dicen los biógrafos, San Buenaventura también lo incluye, no, el papá al final se convirtió. Pero bueno, vamos. Entonces fíjense. Y entonces ellos querían vivir la pobreza, querían vivir el Evangelio, era una manera diferente, ¿no?, de presentarle el Evangelio frente al mundo, querían predicar, querían llevar y trasladarse dependiendo solo de Dios. Se van a Roma, probablemente en mayo de 1209, y ahí entonces se presentan donde el Papa Inocencio III, y en principio el Papa Inocencio le dice que sí, que adelante. Él había soñado, Inocencio III, que un hombre vestido con los harapos de tipo San Francisco estaba sosteniendo la Basílica de Letrán, y entonces por eso él creyó que se trataba de él. Y aprobó tácitamente la regla, porque todavía no. Pasa que va a someter eso, lógicamente como se haría en cualquier momento, ¿no?, a los dicasterios, a las congregaciones de cardenales, y ellos van a decir, no, hombre, esta cosa está medio rara. Ya iban pero era el Evangelio. Entonces el mismo Papa decía, bueno, si decimos que no puede Francisco vivir de esa manera, estamos diciendo entonces que no se puede vivir el Evangelio. Y bien, vamos, ¿no? Luego vendrá Clara de Asís, que se unirá a él, se funda la segunda orden franciscana, ya de Clara hemos hablado recientemente el mes pasado, y bueno, y ya les digo, empieza el ideal, ¿no? Cantidades y cantidades de gente que llegaban a buscar a Francisco, que querían vivir como él, y entonces, olvídense, una cosa extraordinaria. Lindo, porque entonces va en Francia, en España, se va extendiendo en toda Italia, se van extendiendo los grupitos de franciscanos. ¿Cómo voy de tiempo, Señor Jesucristo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya saben que incluso fue a hablar con el sultán de Egipto para tratar de convencerlo, y gracias a ese encuentro los musulmanes respetan a los franciscanos. Por eso en la Tierra Santa, los que tienen la custodia de la Tierra Santa son los franciscanos. A ellos les corresponde cuidar. Bueno, igual, ya les digo, me puedo pasar aquí montón el apoyo que tuvo, gracias a Dios, de los papas, Honorio III, o sea, no solamente Inocencio III, Honorio III, y así, ¿no? Ya para mí, como les digo, 1219 viaja hacia el oriente, ¿no? Va hasta San Juan de Acre, y va a Damieta en el Nilo, y ahí entonces resulta ser que se encuentra con el sultán, como les digo, que se llamaba Al-Malik al-Kamil. Así se llamaba, Al-Malik al-Kamil. Y entonces, bueno, insistió en quererlo convertir, pero bueno, no se puso. Regresa y se encuentra con la crisis terrible, ¿no? Porque algunos de los franciscanos querían vivir un poquito más cómodos, ¿no? Ahí todo de la pobreza, y eso es uno de los grandes dolores de Francisco. Francisco fue ordenado diácono y, como les diría, dos cosas rapidísimas, ¿no? Es el primer santo de la historia que sabemos que está estigmatizado. No es probablemente el único, pero es el primero que sufrió los estigmas. Él se parecía más a Cristo. Lo que él quería hacer era un hijo. Todo por eso no se dejaba llamar padre. Y entonces él quería considerarse siempre un hijo. Les recuerdo que estamos cumpliendo precisamente este año 800 años del primer nacimiento, porque fue 1223. Y entonces resulta que tenemos que celebrarlo porque así es, ¿no? Y los franciscanos están, como les diría, llevando adelante un programa para esto, porque el primero que puso un nacimiento fue Francisco, un Belén, bueno, como le quieran llamar ustedes. En fin, uy, Dios mío, hablé. ¿Pero y qué quieren que haga? Dígame, ¿cómo voy a hablar poquito yo de San Francisco de Asís? No se puede, oigan, no se puede. Bueno, vamos. Muere, Señor Jesucristo, muere Francisco un 3 de octubre de 1226, pero bueno, ya sabemos que se pasa al día siguiente, el 4 de octubre, y ahí quedó la fiesta, ¿verdad? Bueno, el tema de la canonización y de la beatificación, pues sí fue prácticamente año y medio después, ¿no? Porque ya para 1228 el Papa Gregorio IX lo había canonizado. Madre del Señor Jesucristo, 9 minutos he hablado. Voy a seguir hablando. Nehemías. Nehemías. Dejamos de leer a Zacarías y ahora leemos Nehemías, capítulo 2, versículos del 1 al 8. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo Nehemías, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó, ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí, que vive el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrado mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey, si le parece bien a mi señor el rey y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir.
Entonces yo añadí, ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias al Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me permiten decirlo, ¿no? Qué belleza en la sencillez de Nehemías, que se encomienda a Dios, se encomienda a Dios, se encomienda a Dios. Antes de decirle al rey, se encomienda a Dios. Todo en las manos de Dios, todo partiendo de la oración. Todo lo que me propongo, todo tiene que estar naciendo de la oración, con el sentido de la verdadera oración, porque la oración debe acompañar cada uno de mis actos. La oración no puede ser algo circunstancial, no puede ser algo que sencillamente hago de vez en cuando o algo del todo oficial. No, no. Es esa actitud. Me encomendé al Señor, me encomendé al Señor, me encomendé al Dios del cielo. Le dije al rey. Así debería de ser siempre nuestra oración, ¿no? El Evangelio, Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Texto como anillo al dedo para la fiesta de San Francisco de Asís. No tengo donde reclinar la cabeza. Los zorros tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Qué bello, ¿no? O sea, es decir, si Francisco vivió esto, vivió el seguimiento del Señor, vivió como verdadero discípulo de Cristo, tanto se parecía a Cristo, que llegó a tener los estigmas, que es ya el primer santo estigmatizado de la historia, como ya se los digo, pero bello, ¿no? O sea, es este seguimiento del Maestro sin buscar seguridades, sin andar pretendiendo encontrar cosas que no necesitamos, sino aprendiendo a vivir el Evangelio en su totalidad, sin añadidos, sin componendas, sino que viviéndolo en lo que el Evangelio significa. Déjame primero ir a enterrar a mi momento. O sea, no le ponga usted tiempos y plazos a Dios. Déjese llevar, confíe, espere. Eso es. Y lo que la iglesia debe hacer con este sínodo es confiar. El Espíritu Santo no la va a dejar. Habrán por ahí cualquier cantidad de cabezas calientes que interpretan las cosas a su gusto, que se molestan con el Papa porque no dice lo que ellos quieren oír. Ay, pero es que está cambiando la doctrina. No estamos cambiando la doctrina. El Papa no está cambiando la doctrina. No se trata de eso. Se trata de saber dialogar con el mundo para presentar la doctrina, que es inmutable, presentarla de una manera más accesible, más concreta. Les propongo dos cosas el día de hoy. Yo sé que hablé demasiado, padre, no hablo tanto del Evangelio hoy, porque ya miren que ya llevo 13 minutos hablando y entonces no quiero cansarlos, y no me gusta cuando se pasa tantísimo la publicación, porque es que es cansador, ¿no? Y además cuando los que publican luego en la radio o en la televisión, entonces claro, ellos tienen que ajustarse a los tiempos. Oigan, a mí nadie me ha puesto tiempo porque yo estoy haciendo estas cosas con toda libertad, pero vamos, entonces dos oraciones hoy, dos, una de San Francisco de Asís y la otra del sínodo, se los explico. La primera, San Francisco de Asís. Señor mío Jesucristo, dos gracias te ruego me concedas antes de morirme. La primera, que sienta yo en cuerpo y alma, en cuanto sea posible, el dolor que tú, dulcísimo Jesús, sufriste en tu dolorosísima pasión. La segunda, que sienta yo en mi corazón, en cuanto sea posible, aquel amor sin medida que te abrazaba y te llevó, Hijo de Dios, a sufrir gustoso por nosotros pecadores esta misma dolorosísima pasión. Amén. Ya les digo. Orar como Francisco. Dos gracias te pido, Señor. Sentir tu dolor y tener el amor con el que sufriste ese dolor. Olvídense. Por eso, él es el primer estigmatizado de la historia. Insisto, el primero del que sabemos. No sabemos si habrá habido algún otro en el pasado que también recibió los estigmas. Y esta oración que les pongo ahora es una oración que uno de los grupos de diálogo, de grupos menores que les dicen en el sínodo, ideó desde el lunes. Y me la enviaron a mí y yo se las propongo a ustedes como oración para el sínodo durante estos días, de la mano de María. María, Madre de la Iglesia, Virgen de la Esperanza, acompáñanos en el camino sinodal.
Tú que eres experta en el Espíritu, enséñanos a dejarnos guiar por Él y a seguir sus impulsos. Tú que en silencio guardaste todas las cosas en tu corazón, ayúdanos a superar más allá del Tabor la cruz de nuestros miedos y tensiones, con la esperanza y el entusiasmo que nos da tu Hijo, el resucitado, para interpretar juntos la sinfonía de la comunión en la diversidad. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Francisco de Asís, del Poverello, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos y que el sínodo dé todos los frutos que el Señor quiere que dé.